Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con ellos. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor, y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. En este segundo domingo de Cuaresma, Dios nos está invitando a nosotros a tomar decisiones importantes. Para tener un mundo mejor, muchas cosas tienen que cambiar, no solo en las estructuras sociales, sino también en cada persona, en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Y en esta Cuaresma, Dios nos está pidiendo que le mostremos cuán grande y cuán firme es nuestra fe en Él, y nos motiva a salir de este tiempo de gracia transfigurados. Dios nos está pidiendo que nos dejemos llevar de su mano, que atendamos su voz y su llamado de una vez y para siempre. Y esta invitación nos la ha hecho por medio de su palabra. El Antiguo Testamento está lleno de historias de personas comunes que recibieron un día la invitación que les hacía Dios para colaborar con Él y cumplir sus planes, escribiendo así la hermosa historia de la salvación que se extiende hasta nuestros días. El domingo anterior meditábamos la alianza que hizo Dios con Noé después del diluvio. Hoy admiramos en la primera lectura la fe inquebrantable de Abraham, padre de todos los creyentes. Dios le pidió cosas difíciles a Abraham. Primero, que saliera de su tierra para peregrinar hacia una tierra desconocida. Luego, le pidió que abandonara su religión pagana. Luego, que confiara en su promesa de que le daría un hijo, a pesar de su avanzada edad. Y cuando por fin tuvo el hijo de esta promesa, Dios le puso de nuevo a prueba, pidiéndole que se lo ofreciera en sacrificio. Abraham aceptó con obediencia total, y esa disponibilidad y obediencia tuvo recompensa. Por haber hecho esto, y no haberme negado a tu Hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Ni Noé, ni Abraham, ni ninguno de los grandes personajes de la Biblia tuvieron una vida de fe fácil.
La lucha de estos grandes personajes fue la misma lucha que enfrentamos todos nosotros hoy en día. A Abraham, Dios solo le pidió una cosa: confianza y abandono total en Él. Abraham creyó, confió y se abandonó en las manos de Dios. Se negó a sí mismo, caminó en fe abandonándose a la voluntad de Dios, aunque no entendía mucho de sus planes insondables. Permaneció, perseveró, superó pruebas y obstáculos y al final venció. ¿Y qué es lo que Dios nos pide a nosotros hoy? Exactamente lo mismo: confianza y abandono total, fe inquebrantable en sus promesas y sobre todo que creamos en su Hijo Jesús y que lo escuchemos. Nos lo ha dicho San Marcos en su Evangelio: este es mi Hijo amado, escúchenlo. La pregunta que surge aquí para la reflexión es: ¿escuchamos nosotros hoy atentos la voz de Jesús? ¿Escuchamos su mensaje de salvación? ¿Está nuestra fe bien cimentada en Jesús? San Marcos en el Evangelio nos narra el pasaje de la transfiguración del Señor. Más que contemplar el milagro de la transfiguración con ojos maravillados, tratemos más bien de descubrir a Jesús con una mirada y un corazón transfigurado. Jesús sube a una montaña y allí Jesús aparece transfigurado en gloria y majestad delante de Pedro, Santiago y Juan. Ellos son también 3 hombres comunes, porque es con hombres y mujeres comunes que se ha escrito la historia de la salvación. El Señor los había elegido a orillas del mar de Galilea, para luego ser también testigos presenciales de acontecimientos especiales y únicos, como lo fue la resurrección de la hija de Jairo y la oración en el huerto de Getsemaní. Pero fijémonos cómo estos 3 no son elegidos por Jesús porque han sido los mejores discípulos. No, que va. Pedro era un poquito cobarde y, como muchos de nosotros, le temía al sacrificio y a la cruz. Era de temperamento fuerte e impetuoso. Santiago y Juan, por su parte, andaban detrás de Jesús, ahí peleándose los primeros puestos, sintiéndose muy buenos, muy dignos, muy correctos y muy importantes, tanto que hasta pretendían hacer llover fuego del cielo sobre Samaria y decidir quiénes sí y quiénes no podían ser discípulos de Jesús. Pero, precisamente, por eso son los 3 discípulos predilectos de Jesús, porque son imperfectos, inmaduros en la fe, y Jesús los ama así, imperfectos y cobardes. Jesús deja de lado todos esos defectos y debilidades y se ocupa más bien de fortalecerlos en su fe. Jesús anhelaba transfigurar sus corazones y también sus vidas. Jesús sabía que ellos debían estar fuertes, convertidos y convencidos para poder afrontar los tristes y oscuros episodios de la pasión y muerte de Jesús que pondría a prueba su fe. Y esto es una buena noticia para todos nosotros hoy. Jesús deja de lado lo imperfectos y pecadores que somos y se preocupa más bien por reafirmarnos en la fe.
Por eso es que insistentemente nos busca, nos elige, nos llama una y otra vez. Jesús nos llama para fortalecernos y perfeccionarnos en la fe. Quizás como Pedro, Santiago y Juan, no haya sido el mejor discípulo o la mejor discípula de Jesús. Yo mismo tengo que reconocer que no he sido el mejor discípulo tampoco. Pero al contrario de lo que muchos de nosotros haríamos, Jesús nos elige, Jesús nos sigue tomando en cuenta y nos invita hoy a subir con Él al monte de la transfiguración para contemplar allí su gloria y su majestad y transformar allí nuestro corazón. Porque solo con un corazón transfigurado podremos escuchar, comprender y amar a Jesús. Solo con un corazón transfigurado se puede caminar en fe. ¿Y a cuál monte tenemos que subir? La montaña, en el lenguaje bíblico, es el lugar del encuentro con Dios, lugar de oración, de intimidad con Él. Los evangelios nos dicen que muchas veces Jesús se retiraba a la montaña para orar. Todos nosotros estamos invitados a hacer esta misma experiencia. Debemos buscar nuestro monte de la transfiguración en esta Cuaresma. La vida de oración, la meditación de su palabra, la contemplación de Dios y su gloria es lo único que nos hará capaces de asumir nuestra vida con un nuevo corazón y con una nueva mirada. Sin esta experiencia de la transfiguración, la semilla de la fe se quedará en la cáscara y no seremos nunca capaces de madurar para asumir un compromiso radical con Jesús y el reino de Dios. Tu montaña puede ser este templo, tu habitación, un lugar especial en medio de la naturaleza, un lugar tranquilo y silencioso, donde puedes hablar a solas con Dios, meditar su palabra y contemplar su gloria. Tú a solas con Dios, meditando con Jesús en su palabra, su evangelio, lo que dice la ley y lo que dicen los profetas, para ir transfigurando tu corazón. Algunos elementos descritos en el pasaje, como la nube luminosa y la voz celestial, y la presencia de Moisés y de Elías, evocan la presencia de Yahvé en el Sinaí. Con esto se quiere afirmar que Jesús es el nuevo Moisés y que en él llegan a su cumplimiento todas las profecías, las esperanzas, la alianza y la ley. Todos estos detalles tan hermosos intentan revelarnos el significado escondido de la vida de Jesús y su destino personal. Jesús es el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Tanto Moisés como Elías aparecen junto a Jesús como testigos de que Él es el Hijo del Dios vivo, el portador de la palabra de vida, que hoy más que nunca es preciso escuchar. No nos distraigamos escuchando voces absurdas que nos alejan del Señor. Nos lo dice Dios mismo. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Jesús es aquel a quien debemos de escuchar de manera absoluta, porque solo quien escucha a Jesús encuentra el sentido a su existencia y a su propia historia.
Solo quien escucha a Jesús podrá estar firme en la fe. Y no se trata solo de escucharlo, sino de tomarnos en serio sus palabras. En el mundo hay muchas voces, pero hay una voz inconfundible que todos podemos escuchar, y es la voz de Jesús, que desde su evangelio nos habla y nos invita a salir de nosotros mismos para ir al mundo a llevar su palabra. Pedro estaba tan extasiado con aquel milagro que dijo: Señor, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Jesús no se lo consintió. Jesús es claro: es necesario subir al monte de la transfiguración para después bajar. Una experiencia religiosa no es verdaderamente cristiana si nos aísla de los hermanos, si nos instala cómodamente en una zona de confort o nos aleja del servicio a los más necesitados. Es preciso subir al monte para estar con Dios, pero también es preciso bajar, salir, ponernos en camino como Abraham. No vamos a quedarnos para siempre en éxtasis aquí en el templo, en la habitación, o allá en el monte o el bosque, porque como a Pedro, Santiago y Juan, Jesús nos necesita. Él nos quiere convertidos y convencidos, para que así podamos ser sus testigos en el mundo. Este mundo precisa del testimonio de hombres y mujeres transfigurados en Jesús y por Jesús. Vivamos esta experiencia, hermanos y hermanas. Busquemos ese lugar, busquemos nuestra montaña de la transfiguración y meditemos allí la palabra de Dios. Hallemos sentido a los acontecimientos de nuestra propia historia con Jesús y en Jesús. Solo en Él podemos poner toda nuestra confianza y solo en Él podemos abandonarnos, porque solo Él nos ha amado tanto hasta el extremo de dar su propia vida en la cruz. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.